Y hoy preparé un tema que no es tampoco tan relevante, pero es muy maravilloso entenderlo, verlo, porque allí se encierra un hermoso mensaje. De este tema o de este capítulo que vamos a leer en la Biblia, hemos predicado muchas veces, hemos escuchado muchas prédicas acerca de David y Goliat. ¿Cuántos han escuchado de David y Goliat? Levanten las manos. Y claro, siempre, hasta yo mismo, he predicado en un tema de cómo nosotros podemos vencer, cómo nosotros podemos levantarnos, cómo realmente cualquier gigante que se levante en contra nuestra, Dios lo derriba. Y eso nos levanta el ánimo o la fe o el poder no sentirnos poderosos, como no vengo a ti ni con espada ni con ejército, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y nos sentimos, y está bien, pero hoy quiero extraer un mensaje un poquito más profundo con respecto a David y Goliat. Recuerdan que a Jesús lo llamaban hijo de David. Y él en un momento le dice a los religiosos, los fariseos, los escribas, que eran los que enseñaban que el Mesías iba a ser hijo de David. Entonces él hace, ¿no? Dice, para ustedes, ¿de quién es hijo el Mesías, el Cristo? Y le decían, de David. Entonces él como yo me lo puedo imaginar, no digo que sea así, no es una doctrina, pero me lo puedo imaginar a Jesús como una forma de burlesca, ¿no? Entonces él le responde, pero ¿cómo, si es hijo de David, por qué David? En el Salmo 110, el verso 1 dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces dice, si David le llama Señor, que en el hebreo es Adón, el amo, o sea, era el Señor, ¿cómo puede ser que sea hijo de David? ¿No? Como diciendo, a ver, explíquenme eso. Y dice que nadie le podía responder. Pero sí tenemos que ver a David como una figura, como una sombra de lo que iba a ser el Mesías. Entonces aquí en el capítulo 17 vamos a ir, no vamos a leer todo el capítulo, pero sí varios versículos donde vamos a extraer cosas interesantes que nos van a ayudar a nosotros a estar más firmes en nuestra fe en Jesucristo. Vamos a leer, bueno, todos conocen la historia, ¿no? Pero vamos a leer el verso 8 al 11, que aquí cuando Goliat aparece, ¿no? Porque los filisteos fueron a atacar a los de Israel, estaba Saúl como rey, lleva a su ejército y estaba el ejército de los filisteos en un monte y el ejército de Israel en el otro monte y el valle en el medio. Entonces se alistaban a la guerra frente a frente en el valle y aparecía un paladín que era Goliat, un gigante de casi 3 metros de altura, con toda su armadura, su lanza, su escudo, y lo describe aquí en Primera de Samuel capítulo 17. Entonces en el verso 8 aparece Goliat hablando lo siguiente. Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, al ejército de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. ¿Por qué esto? Porque los ejércitos en las batallas se ponían frente a frente, no sé si han visto películas de aquellas épocas, no todo el ejército se pone en orden de batalla, todo bien alineados,
unos contra otros hasta que dan la orden y salen todos corriendo a pelear y ahí se agarran, ¿no? Pero aquí aparece Goliat desde el ejército de los filisteos y dice, ¿para qué se preparan? ¿Para qué está en orden de batalla? Dice, no soy yo el filisteo, no soy yo el paladín, no soy yo el que amenazo a los escuadrones de Israel. ¿Para qué vamos a pelear todos? Que venga un hombre, escojan un hombre que venga a pelear conmigo. Entonces el verso 9, si él pudiera pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, denme un nombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel todas estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. O sea, el rey Saúl, el ungido de Dios, que había sido elegido por Dios para ser rey, y todo el ejército de Israel, frente a esta amenaza de Goliat, de este hombre, de este paladín, de este guerrero gigante, fuerte, temeroso, tuvieron realmente gran temor. O sea, los que debían pelear, los que debían confiar en el Señor, los que estaban puestos para defender al pueblo de Israel, estaban atemorizados con gran temor y turbados. El verso 16 del mismo capítulo, el verso 16, dice, venía entonces este filisteo Goliat, el gigante, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. 40 días en la mañana y en la tarde, este gigante Goliat, diciendo las mismas palabras, una y otra vez, en la mañana y en la tarde, al otro día y al otro día, y Israel no tenía quien fuera a pelear. Ahora, Goliat sabemos que es una figura, un símbolo del diablo, porque aquí encontramos, nosotros siempre tenemos que ver el Antiguo Testamento como sombra y figura de lo que había que venir, lo que iba a venir, pero también como ejemplo para nosotros. Tenemos aquí a un Goliat, a un gigante que nadie se atrevía o nadie podía ir a pelear con él, porque atemorizaba y los tenía a todos turbados, amedrentados, paralizados. Y todos los días, fíjense que era en la mañana y era en la tarde, no salía una vez al día. Salía en la mañana, cuando comienza el día, para tenerte bajo sus pies, bajo su dominio, y en la tarde para que no puedas dormir. ¿Qué será de mañana? ¿No? Eso nos pasa a nosotros cuando escuchamos la voz del gigante. ¿Qué vas a hacer? En la mañana uno se levanta y ahora, ¿cómo vas a enfrentar esto? ¿Qué vas a hacer en el día? ¿Cómo vas a solucionar este problema? Etcétera, etcétera. Y uno se va a acostar pensando también en que el problema está ahí, que no se solucionó, que mañana tengo que volver a enfrentarlo y comenzamos todo el día, toda la noche, estamos atemorizados, con miedo y el diablo mantiene al hombre esclavos de él y de sus palabras. Así fue con Adán y Eva, con que Dios les dijo, siempre el diablo va a utilizar palabras que causen dudas, miedos, temores
paralizarnos, detenernos, frenarnos. Así siempre fue. El problema es cuando nosotros oímos, escuchamos y le creemos, como fue Adán y Eva. Le creyeron a la serpiente y perdieron todo el dominio, el señorío que Dios les había entregado y dado en el huerto del Edén. Aquí Saúl era el rey ungido. Israel tenía historia de batallas, historia de prodigios y milagros y sabía que Dios peleaba por ellos. Abrió el Mar Rojo, destruyó al imperio de Egipto, al faraón, a todo su ejército, sus carros, sus caballos, los destruyó a todos. Dios liberó a Israel en el desierto de aquellos que lo atacaban, inclusive de Amalek, del ejército de Amalek, de los otros ejércitos que venían a pelear, y ellos, no estando capacitados como guerreros, Dios les dio la victoria. Ellos sabían cómo Dios les dio de comer, la nube en el día, la columna de fuego en la noche, cómo Dios les dio agua en el medio del desierto, los prodigios, los milagros, las señales en los jueces, cuando ya estaban en la tierra prometida. El rey Saúl, el ejército de Israel, el que debía pelear y ir enfrente para saber que Dios es el único Dios verdadero y mostrar a las naciones que hay un Dios en Israel que pelea por ellos. Ellos sabían que Dios venció a Jericó, derrumbó esas murallas que eran imposibles. Dios le dio grandes victorias a Josué, pero aquí estaban con gran temor. ¿Por qué? Porque ya Saúl en ese momento, en ese tiempo, dejó de mirar a Dios, dejó de poner su confianza en el Señor de los ejércitos de Israel. Recuerden que un capítulo anterior, capítulo 16, fue ungido David como rey y Saúl fue desechado. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su desobediencia, por no haber creído a Dios y no haber oído su palabra y obedecerla. Esto nos tiene que a nosotros también abrir los oídos espirituales y estar atentos a la palabra del Señor. Si no estamos en la palabra del Señor, el diablo nos va a tener como un juguete. Vamos a ser su juguete, su diversión para él. Como fue aquí, Goliat se divertía 40 días, uno tras otro, hablando las mismas palabras, y ya él estaba agrandado, que era un gigante, era más grande todavía, más agrandado de lo que era, porque veía que ninguno de Israel venía a pelear. Y sabía él que estaban todos atemorizados, turbados, con gran temor. El diablo busca de nosotros hacer lo mismo, dejarnos atemorizados, prisioneros del miedo y no hacer nada. Dejar que el enemigo avance y el enemigo se señoree de nosotros. Vamos a leer versos 28 y 29. Aquí encontramos ya que David, el muchachito pastor de ovejas del padre de Isaí, el papá lo llama y le dice, mira, los hermanos de David, que eran mayores, estaban en la guerra, habían ido con Saúl. Entonces el papá Isaí le dice, mira, David, deja las ovejas con alguien y anda al campamento, están allí en la batalla y llévales de comer y de paso averigua cómo están mis hijos, si están bien, si le han pasado algo. Claro, Isaí tenía la idea de que estaban peleando. Israel estaba en batalla contra los filisteos. Lo que no sabía
es que estaba ese gigante y que Israel estaba, ¿no?, con las patitas temblando. Y ahí aparece David, agarra la comida, lleva sus cosas y se va. Cuando llega y escucha a David a Goliat, dice, pero ¿quién es este incircunciso que viene a amenazar, a provocar al ejército del Dios viviente? Entonces David comienza a preguntar, porque el rey Saúl, como no podía, tenía miedo y no quería ir a la pelea y no podía él tampoco ir, él dice, bueno, voy a darle a mi hija como esposa, lo voy a eximir de impuestos a toda la familia, a aquel que vaya y venza a Goliat, ¿no? La motivación humana, no era espiritual la motivación, era humana. ¿Qué lo motivaba a él? Era la riqueza, el dinero, hacerse famoso, tener la esposa del rey, ser parte de la familia real. Esa era la motivación que el rey Saúl ponía al ejército para que vayan y peleen contra Goliat. Esto es digno de una película, que podríamos hacer una película, puede ser una película muy emocional, pero tiene muchos, muchos principios espirituales para nosotros hoy. ¿Qué nos motiva a nosotros a veces ser cristianos? ¿Qué nos motiva a nosotros a lo mejor predicar? ¿Qué nos motiva a nosotros a hacer iglesia? ¿Nos motiva el dinero, el estar en un estatus social alto delante de la gente? Porque acá el rey Saúl les dijo que les doy mi hija, van a ser parte de mi familia, los voy a eximir de todo impuesto, les voy a dar cosas materiales a aquel que se atreve a ir a pelear. Entonces a veces nosotros nos motivamos a ser cristianos por las cosas materiales. No, soy cristiano porque Dios me bendice, porque Dios me da un trabajo, porque Dios me sana, porque Dios multiplica lo que yo gano, porque Dios es grande y yo ahora soy pastor porque quiero ser reconocido en la sociedad, en mi ciudad, en el mundo, como aquel predicador grande, maravilloso. Mira el templo que tengo. Y eso es fácil notarlo cuando el pastor lo único que busca es tener mucha gente, un gran templo, una linda casa, un buen auto y viajar por el mundo. Que lo inviten aquí, que lo inviten allá. Esa es la motivación que el rey Saúl tenía, pero el principio, el origen de esto era el miedo, era la inseguridad que tenía Saúl. Porque aquí Saúl, no vemos a un rey confiado en Dios, vemos a un Saúl que no tenía en su corazón la palabra de Dios, la historia de Israel, los testimonios del Señor en su corazón. Entonces, ¿cómo podía motivar al pueblo? Con riqueza, con un estatus social, porque se casaban con la hija, era parte de la familia real. Entonces hoy, ¿qué nos motiva a nosotros? Somos hijos de Dios, somos los campeones, somos los mejores, vamos que podemos, y todo es en base a mi emoción, a lo que vivo en mi círculo íntimo. Todo es motivación emocional, como un coaching. Saúl ahí, vamos muchachos, ustedes pueden, imagínense que mi hija es bonita, es linda, y si no es linda, pero tiene plata y van a ser hijos del rey, la familia real, no van a pagar impuestos, van a tener privilegios, privilegios. Pero nadie se atrevía a ir contra Goliat, porque en lo espiritual, ninguna parte material, ninguna motivación emocional van a lograr levantarte.
te van a sacar de la oscuridad, del temor, del miedo. Porque cuando yo estoy inseguro en la vida, cuando yo tengo incertidumbres, cuando yo soy débil, ninguna motivación económica me va a liberar, aunque yo crea que me va a liberar. No, voy a poner acá, voy a poner esfuerzo, voy a luchar. No, no, que entonces yo comienzo a vivir mi vida cristiana basada en lo material, en el día a día, basada en lo que yo pueda obtener para mí, para sentirme valioso, sentirme alguien que me pueda la gente apreciar, recibir, aceptar, porque yo me siento que no valgo nada o que tengo miedo, estoy en debilidad, mi vacío interno. Y lamentablemente hay muchos pastores así, que tienen que aparentar ser fuertes con lo que muestran, con lo que tal vez predican o enseñan, porque en realidad en su corazón hay incertidumbre, hay inseguridad, hay baja autoestima y también hay amor al dinero, de tener fama, como fue Saúl. Por eso que Saúl no obedecía las palabras del Señor, no prestaba atención. Pero aquí encontramos versos 28 y 29, los hermanos de David, a los cuales David le fue llevando alimento y un mensaje del Padre. Dice, oyéndolo hablar Eliab, que era el hermano mayor, con aquellos hombres, porque David preguntaba, ¿qué le van a dar al que venza a este hombre? Dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ahora miren la reacción del hermano mayor, que habla también con el respaldo de los otros hermanos que estaban ahí. Eran de la misma familia, eran el hermano de David. Cuando ve a David preguntando, ve a David entre los otros soldados, dice que se encendió en ira y le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Como despreciando a David, menospreciando a David. Eso hace, o esa reacción es de una persona insegura, porque para Eliab, él era el mayor, el primogénito, el heredero, el que estaba preparado para la batalla. Recuerden que cuando fue Samuel a ungir y lo ve a Eliab y dijo, he aquí el ungido, el que Dios ha elegido, y Dios le dice, yo lo desecho. No pongas la mirada en su apariencia, en su estatura, en su formación, en lo lindo que es, porque yo miro el corazón. Entonces, Eliab tenía que demostrar que él era capaz y no David. ¿Qué ocurre hoy cuando uno aparece de la nada? Que Dios levanta a alguien en la iglesia o Dios levanta a alguien para predicar, Dios levanta a alguien para enseñar, Dios pone a alguien que nadie lo conoce. Todos comienzan, pero ¿quién es? ¿De qué cobertura? ¿De dónde viene? ¿De qué denominación es? Porque los hermanos mayores creemos que somos los únicos que Dios va a usar. Eso habla del egoísmo, pero también de la inseguridad, porque uno de los peores errores que nosotros podemos cometer como cristianos es decirnos a nosotros mismos,
no necesito más, he hecho todo, tengo el conocimiento y me relajo. Y eso es un error muy grande. Pero aquí vemos que se levantan con bronca, con ira en contra del hermano menor, y seguramente Eliab le tenía envidia a David, como diciendo, ¿qué vienes a hacer acá? Porque te ungió Samuel, te crees poderoso, te crees capaz de venir a la batalla. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas? O sea, menospreciando inclusive los recursos que tenía el papá para darle de comer. O sea, no valoraba Eliab lo que era de su padre y menospreció a David porque se sentía inseguro. Yo soy el que tendría que estar ungido. Yo estoy acá en la batalla. Pero también tenía ese temor y esa inseguridad que él no se atrevía a ir a pelear contra Goliat. ¿Por qué? Porque su formación cristiana estaba basada en mi capacidad, en mi intelecto, en mi formación teológica, en mi familia, en lo que yo soy. Yo estoy al lado del rey Saúl, él me eligió. ¿Y quién eres tú que estás ahí, un pastorcito de ovejas, que nadie te conoce y crees porque Samuel te ungió, te crees ahora poderoso más que el rey Saúl? Así es ese espíritu que se mueve ayer y hoy. Y David, que nosotros tenemos que tomar el ejemplo, no se puso ni a discutir, y tú que te crees, y tú que solamente tienes teología, y tú que eres tan religioso, que te crees porque esto, porque el otro, porque eres el primero, porque hace años, porque tienes la iglesia más grande, y discutimos, nos peleamos, nos dividimos. David le dijo, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Cállate y déjame hacer lo que tengo que hacer. Como diciendo, no me involucro en conflictos. Verso 32 al 37. Yo estoy dando toda una descripción de esto que ocurre, pero vamos a ver después el punto principal. Verso 32 al 37, y dijo David a Saúl, porque ya en este momento le dijeron a Saúl, mira, acá hay un muchacho que dijo esto, que él vaya a pelear. Dice, bueno, tráiganlo. Entonces, claro, Saúl lo ve a un muchacho, tendría 16 años, tal vez menos, y Saúl lo llama y David le dice a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre gigante, de este paladín. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿No? Un poquito como decir, no, Joel, ahí, el más chiquitito de la familia, no, papá y mamá, no se hagan problemas, yo voy y voy a solucionar el problema que tenemos como familia. Yo voy, no se hagan problemas, no desmaye ninguno de aquí, ni el Cristóbal, ni la Eloísa, quédense todos tranquilos. Yo voy, ¿y qué? La mirada de los padres decir, ay, hijo mío, qué lindo que eres, pero ¿dónde vas a...? ¿No? Y ahí el verso 33 dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ay, David bonito, tan lindo que eres, ojos claros, rubio, tan hermoso, pero mira, eres tan ingenuo, tan inocente. ¿No te das cuenta que ese es un gigante de 3 metros de altura, un hombre preparado para la guerra desde joven? Mira la lanza que tiene, la espada. David, verso 34, le responde a Saúl, tu siervo, él,
era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, o sea, de las garras de la boca, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: el Señor Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté conmigo. Aquí encontramos a un muchacho que su confianza, su seguridad no estaba en él, ni tampoco en su experiencia. Si bien él dice: mira, yo seré un muchacho y él será un guerrero preparado, pero yo soy pastor de las ovejas de mi papá. Y cuando venía un oso o venía un león y tomaba un cordero, yo salía detrás de él y lo hería. Yo salía a pelear, salía corriendo detrás del oso, detrás del león y libraba al corderito de mi papá. Y si el león o el oso se venía en contra mío, yo lo tomaba de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, el Señor de los ejércitos de Israel me daba la victoria frente al oso o frente al león. Y este incircunciso también va a ser como uno de ellos, porque no me provocó a mí, no te está provocando a ti, está provocando a Jehová de los ejércitos, está provocando al Dios de Israel. Entonces aquí yo encuentro un gran tesoro, a un muchacho David, que es figura y sombra de Jesús, que a David le preocupaba las ovejas de su padre, que David estaba dispuesto a dar la vida por las ovejas de su padre, porque él sabía el valor, el precio, lo importante que era un cordero, una oveja para su padre. Y lo otro, aquí encontramos a un David que no confiaba en él. No, yo soy el pastor, yo voy a pelear, voy a dar mi vida por las ovejas y voy a poner todo mi esfuerzo. No, no, no. Él sabía que sus fuerzas, su valentía y la defensa venían de parte de su Dios, del Dios de Israel. Y aunque el hermano mayor le dice: ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? Fíjese que el hermano mayor no le importaba las ovejas de su padre. Esas pocas ovejas, ¿qué te importa esa familia? ¿Dónde dejaste esa iglesita, esa familia, esa persona, ese niño, ese joven, ese matrimonio? ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste las ovejas de papá? ¿Por qué estás acá? David tenía ese sentir de valorar lo que era de su padre. El valor, la importancia que tenía para David una oveja, a tal punto que iba a dar su vida por un cordero, porque corría detrás de un oso, corría detrás de un león, y él nunca dijo: ay papá, hoy se comió un león, se comió un cordero, yo no pude hacer nada. Tal vez si Eliab estaba allí, lo más probable es que veía el león y veía el oso y salía corriendo, diciéndole al papá: ay, vino un león, vino un oso, no sé qué hacer, papá, se llevó un cordero, se lo comió.
Pero aquí encontramos frente a Saúl a David que le dice a Saúl, mira Saúl, tú serás muy rey. Y con todo respeto, porque aquí no le falta el respeto a Saúl. Como a veces nosotros vamos y le faltamos el respeto a alguien que tal vez Dios llamó y Dios ungió para ser un siervo, un pastor, un maestro, un apóstol, un evangelista, pero nosotros vamos y vamos con arrogancia a decirle, estás equivocado porque la Biblia dice, aquí no le dice, mira Saúl, ¿qué haces tú aquí atemorizado? ¿Dónde está tu valentía? La unción de David, la unción de Dios sobre ti. Ahora como yo, como soy tu sucesor, Dios me ungió a mí. Yo te voy... No, en ningún momento vemos a un David soberbio, orgulloso, altivo de corazón. Vemos a un David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Que él no fue a pelear contra Goliat para que él se haga famoso. Él no fue a pelear contra Goliat motivado por la hija del rey, motivado por la riqueza, motivado porque iba a ser de la familia real. David fue motivado por el poder del Espíritu de Dios. Él le dice, este será también como uno de ellos. Como yo maté al león, como yo maté al oso, también voy a matar a este incircunciso. Para David era muy importante defender al pueblo de Dios. Él sabía el valor que tenía para Dios la casa de Israel, la nación de Israel, el pueblo que Dios escogió desde Egipto. Valía la pena ir a pelear contra Goliat. Así él daría la gloria al Dios de Israel. Porque él luego le dice, y sabrán que hay Dios en Israel. Porque cuando va a pelear contra Goliat, lean todo ese capítulo, él le dice, tú vienes a mí con espada, tú vienes a mí con escudo, tú vienes a mí con toda tu coraza, pero yo vengo a ti, no en mi capacidad, no porque yo sé tirar la onda, no porque yo he peleado contra osos y porque he peleado contra leones, estoy entrenado. No, no, él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. No me has provocado a mí, no has provocado a estos muchachos que están aquí, ni al rey, todos atemorizados, sino al Dios de Israel, quien ha dado la victoria en toda nuestra historia. Y Él hoy me va a entregar en mis manos y te voy a cortar la cabeza y daré a las aves del cielo y a las bestias todos los cuerpos del ejército de los filisteos. Y así fue, así ocurrió, porque encontramos a un David confiado en su Dios. Pero miren lo que dice Jesús, capítulo 10, verso 10 al 14. Jesús dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús vino a ser como David, por amor a las ovejas de su padre, por el valor, la importancia que tienen las ovejas del Padre, Él estuvo dispuesto a dar su vida, a pelear contra ese gigante que nadie podía
derribar, nadie podía vencer. Nadie. ¿Por qué? A causa del pecado, a causa del temor, nadie de nosotros, porque no teníamos la confianza ni la seguridad, ni teníamos la palabra y la luz de Dios en nuestro corazón, y tampoco nos importaba nada, como era el rey Saúl y como era el hermano mayor Eliab. Satanás le dice a Dios: dame un hombre que pelee conmigo y me venza. Dame uno. Abraham, Noé, Moisés, a Josué. Dame a uno. Dame a Saúl, que es el rey ungido. Dame un hombre que pelee conmigo. Y si él me vence, yo serviré a Israel. Pero si yo le venzo, entonces todos me servirán a mí. ¿Qué es lo que ocurrió en el huerto del Edén cuando Adán peca? Todos nosotros fuimos siervos del diablo, donde hacemos todo al antojo de él. Estamos esclavos de él, inmersos en su oscuridad, en sus pensamientos, en su maldad, lejos de la ciudadanía de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, y el diablo esperando un hombre, porque así Dios lo prometió: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Qué ocurrió con Goliat? David le cortó la cabeza. ¿Qué pasó con el diablo? Jesús le pisó la cabeza a la serpiente. ¿Por qué? Porque ese hombre, era necesario que un hombre vaya y pelee contra este gigante y lo venza. Si no lo vencía, todos nosotros estaríamos muertos. No se trata aquí de fama, de dinero, de religión, de iglesia, de congregaciones, de normas. Esto se trata de una ley, una verdad espiritual en la cual nosotros estamos inmersos. O soy alguien atemorizado, esclavo en la oscuridad, el miedo contra Goliat, o soy alguien que ha obtenido la victoria por medio de el rey David, que en ese momento no era rey, que fue coronado después rey, y nosotros tuvimos, si somos triunfantes en Cristo y hemos sido liberados del temor a la muerte, hemos sido liberados de las garras de Satanás gracias a Jesús, que dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a querer vencer a Dios? Porque hasta ese momento, hasta que antes de Cristo, el hombre no podía ser librado de las garras. Pero como Dios, en su inmensa sabiduría, y Él fue estableciendo al pueblo de Israel las señales, las marcas, la figura, la sombra del que había de venir. Por eso es que David es un personaje que Dios lo pone como prototipo del Mesías, como el rey de Israel, que hasta el día de hoy ellos esperan a David, que iba a ser como David, que iba a conquistar. El Mesías va a venir y va a conquistar y va a pelear contra los enemigos, pero nunca vieron que David tuvo una sola victoria contra Goliat, para que todos los filisteos sirvan a Israel. Y él fue, le cortó la cabeza, y luego el ejército de Israel fue como vencedores, porque ya vencieron, porque los filisteos, al ver a su paladín muerto, huyeron y corrieron, y todo el ejército de Israel fue detrás de ellos y los mataron, y tuvieron grande victoria
pero ¿a causa de qué? De que un hombre, un muchacho, David, venció a Goliat y le cortó la cabeza. Entonces hoy nosotros tenemos que tener ese pensamiento, así como David amaba a las ovejas de su padre, daba su vida por las ovejas de su padre, peleaba contra el león o el oso, así Jesús, como el buen pastor, dio su vida por sus ovejas. Ve venir al lobo y no deja las ovejas. Entonces, ¿cuán importante es tu vida, mi vida para Dios? El valor que Dios nos ha dado para que su Hijo, Jesucristo, al igual que David, dé su vida, entregue todo su ser. Pero Él venció porque al tercer día resucitó, y esto es todo un paralelismo que nosotros tenemos que aprender a ver en el Antiguo Testamento. Para Dios, tu vida, mi vida es muy valiosa. Por eso que Jesús vino. Por eso que Jesús peleó y ganó y venció y los exhibió públicamente triunfando en la cruz. El diablo fue vencido y todos sus príncipes y potestades y demonios tuvieron que postrarse ante él. Por lo tanto, ya están vencidos y todos aquellos que fuimos rociados por la sangre de Cristo, vestidos de Él, de un nuevo hombre, también ellos están bajo nuestra autoridad. Por eso que Dios nos delegó esa autoridad para echar fuera demonios. Ya los principados y las potestades no tienen dominio sobre la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, los filisteos fueron vencidos en aquel momento. Y somos nosotros más que vencedores y triunfantes en Cristo porque sin haber peleado, recibimos la victoria. O sea, ya la depresión, la enfermedad, la angustia, la tristeza, el pecado, la muerte, no se enseñorean de nosotros. Porque ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por lo tanto, soy más que vencedor. Pero toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza son para Dios. Porque Él venció, Jesucristo venció. Cuando volvió David con el ejército a la ciudad, toda la gente se alegró, había gran júbilo por esa gran victoria y cantaban. Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10.000. O sea, ¿a quién dieron más honor? A David, no a la iglesia. ¿Quién recibe el honor y la gloria? El que venció, no nosotros. Nosotros vamos y ganamos gente para el Señor y evangelizamos y traemos y rescatamos de las tinieblas a la gente, abrimos las puertas de las cárceles, pero la gloria, el honor, el poder es de Jesucristo, el único. Él es el Rey, Él fue coronado como Rey por su triunfo. Él venció, el diablo está derrotado, el diablo está ahora inclinado ante el Rey y ante la iglesia. El diablo reconoce la autoridad, el señorío, la victoria que tiene la iglesia y nosotros no estamos enterados. Le tenemos miedo todavía, como que el diablo resucitó, ¿no? Goliat resucitó y va a venir otra vez y no, y que tengo que reprender y tengo que, ay no, tengo que hacer cosas, porque si no el diablo, no, el diablo se me metió en la casa, se metió con mi familia, y empezamos a pelear y reprendemos al diablo y comenzamos una batalla cuando ya está vencido.
Es como ir al cuerpo de Goliat y pelear con Goliat otra vez y estáis tirados, sin la cabeza. Y le clavamos espadazos ahí, te voy a matar y te voy a pisar, diablo inmundo. Y ya está vencido. Pedro dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, resistir no significa ir a pelear. ¿Qué es resistir? No darle nuevamente vida al diablo en mi vida. No darle el poder. O sea, es como que Israel venció, ganó, le cortaron la cabeza, David andaba con la cabeza de Goliat por todos lados, Jesucristo levantó la cabeza de la serpiente y dijo, he vencido, consumado es, pero nosotros recordamos las palabras de Goliat y nos atemorizamos y tenemos miedo. Jesús nos dio la victoria, el triunfo. Somos del equipo ganador, como muchos dicen. Somos de la luz, no de las tinieblas, para que nuevamente estemos atemorizados y esclavos del miedo. Por lo tanto, hoy tenemos que afirmar más que nunca que la victoria se nos ha sido dada por medio de Jesucristo, al igual que el rey David. Y lo otro, que cuando David fue a pelear con Goliat, Saúl le dio todo su armamento y lo vistió para ir a la batalla. Y dice que David quiso caminar con eso y no podía, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. David no necesitaba ni un yelmo, ni una coraza en lo natural, ni una espada, ni un escudo. Lo que él tenía era la armadura de Dios. Nuestras armas no son carnales. No por lo que yo voy a hacer, no por lo que yo me vista, no porque como yo hago la iglesia, no como yo tengo que, tal cosa tengo que hacer en la iglesia para que Dios me bendiga, para que el diablo salga, tengo que ungir la casa, tengo que ungir aquí, tengo que ungir allá. No son armas carnales, sino son poderosas en Dios, son espirituales y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. No me tengo que vestir carnalmente, sino espiritualmente. Vestidos de toda armadura de Dios. No porque yo me vista de una forma, no porque yo haya estudiado, no porque yo haya hecho, no sé, seminarios, voy a vencer. Ya está vencido el diablo. Por lo tanto, nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios. En Dios es nuestra confianza, es nuestra fe, es nuestra esperanza, nuestra armadura. Vestirnos de Jesucristo porque Él es el que ha vencido. Creamos en Cristo, oigamos su voz, sigamos su guía, rindamos todo nuestro ser a Él, porque Él ya venció. Él ya venció. Por lo tanto, tenemos ahora el poder, la autoridad para ser testigos. No hablemos del Señor en la letra, en lo humano, en la filosofía humana, en un cuento, como una historia. Contemos el Evangelio con toda autoridad en el Espíritu de Dios, porque Él nos ha capacitado para ello. El ejército de Israel fue detrás de los filisteos y los vencieron
porque fueron motivados por la victoria que Dios les había dado por medio de David. Nosotros tenemos que ir a evangelizar, tenemos que hablar del Señor, tenemos que dar buen testimonio, tenemos que animarnos motivados por la victoria de Cristo. Cristo ya ha vencido al diablo, por lo tanto hay esperanza para el pueblo, hay esperanza para aquel que está perdido, aquel que está en oscuridad, hay esperanza, puede ser liberado. Si crees, verás la gloria de Dios. Ese es el Evangelio. Nosotros tenemos que estar armados de esa armadura de fe, de confianza, de seguridad en el Señor. Como aquel ciego, Bartimeo, ¿lo recuerdan? Bartimeo. Y cuando oyó que venía Jesús, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hacían callar. Y él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y era ciego, no sabía dónde estaba Jesús, no lo podía ver. Y Jesús lo llama y lo trae y le dice: ¿qué quieres que haga? Y él dice: quiero ver, quiero ver. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Qué maravilloso, qué maravilloso. El mundo está ciego, el mundo no ve. Nosotros tal vez tampoco vemos y nos decimos ser cristianos, pero yo pienso en el mundo. Quiero ver, ten misericordia de mí. Quiero ver, Señor. Abre mis ojos para verte. Y aquel que ve a Jesús, aquel que Dios le abre los ojos para verlo a Él, no ver una religión, no ver un sistema religioso, no ver una filosofía religiosa, no ver una estructura armada o un club lindo que me gusta, sino ver a Jesús, ver a Él, al Hijo de David, al ungido, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, en nuestro espíritu, ser alumbrados, porque como en tu luz veremos la luz. Verlo a Él va a traer en nosotros una reacción de caer ante sus pies. No nos va a levantar el ego, no nos va a poner a nosotros como superhombres, sino nos va a hacer caer de rodillas ante Él, como lo fue con Juan, cuando en Apocalipsis dice: escucha una voz detrás de Él, como el estruendo de muchas aguas, y Él se dio vuelta para ver quién era el que hablaba, y lo ve a Cristo glorificado en su esplendor, y cayó como muerto, al igual que Daniel, cuando lo vio y cae como muerto, rendido a sus pies. Esa es la reacción de cada hombre y mujer que Dios le abre los ojos por medio del Evangelio. Ese es el Evangelio. No es para que yo tenga mi casa, mi auto, mi dinero, mi fama, mi poder, sentirme bien, sentirme, No, no, no. Eso es añadido. Eso es como, pasa a ser como de quinto lugar en mi prioridad. Cuando yo veo a Cristo, cuando yo veo al Señor, lo primero que ocurre es caer de rodillas ante Él, rendido ante la majestad, ante la gloria, ante el brillo, ante el poder, ante su santidad. Yo caigo de rodillas como muerto. Y Él me toca y me dice: levántate. Es allí donde Dios luego nos da instrucciones y donde Dios nos envía. Pero si no tengo un corazón que cae de rodillas ante Él, tal vez todavía no lo he visto y estoy ciego como Bartimeo.
Y es necesario pedirle, Señor, ábreme los ojos, porque quiero verte. Hoy necesitamos una iglesia. Hoy Dios está buscando aquellos Davises o Davíes conozcan a su Señor. No que hayan oídos de oídas, sino que lo conozcan. Mis ojos te ven, mis ojos te ven, el Espíritu te ve. Los ojos de mi espíritu, los ojos espirituales, los ojos de mi entendimiento hoy te ven. Caigo de rodillas y necesito de tu fuerza, y necesito de tu poder, y necesito de tu luz para ir y alumbrar a los que están en oscuridad. Eso es lo que Dios está buscando hoy, una iglesia que tiembla su palabra y que sea alguien quebrantado de corazón y humilde, para que Dios lo use como fue con David. Y uno va a ir a ganar, a predicar, a enseñar y a hacer todo el servicio a la casa del Señor, y con un único fin, que lo conozcan a Él, que glorifiquen su nombre, que lo sigan a Él, que le crean a Él, no a mí, sino a Él. Porque Él venció, Él es el Rey, Él es el Señor. Iba a decir, póngase de pie que vamos a orar, pero no. Vamos a orar. Sentí que era bueno poner esta base nuevamente en nuestros corazones. Poner la base de que fuimos ya liberados del diablo, del temor al diablo, el temor a la muerte. Fuimos ya hechos más que vencedores por medio de Jesucristo. Cristo ya venció por nosotros. Por lo tanto, vayamos y hagamos discípulos. Y por otro lado, sepamos darle la importancia cada vida que tiene para Dios. Que seamos como David. Para Dios cada oveja es muy importante, valiosísima, que costó la sangre de Cristo. Él vino, Él descendió a la batalla. Y como Eliab, muchas veces nosotros decimos, no necesito. ¿Por qué descendiste? Si yo puedo. Que le dicen a David, ¿por qué descendiste? ¿Qué has venido a hacer acá? Y a veces a Cristo le decimos lo mismo. Inconscientemente o conscientemente, no te necesito. ¿A qué viniste? Si yo puedo, mira mi poder, mira lo que logré, mira el éxito que tengo. Cuando en realidad todo lo hemos recibido de Él y gracias a Él y a Él servimos y a Él le damos toda la gloria. Que en este día el Señor nos abra el entendimiento, los ojos espirituales para verlo a Él en su majestad, en su belleza, en su gloria, en su poder, para poder estar rendido a Él, consagrado a Él y saber que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Él para destrucción de fortalezas, resistiendo a los ataques del enemigo, al diablo en la mente o a través de circunstancias, sabiendo de que ya somos vencedores, que al final todo es nuestro. Somos herederos juntamente con Cristo de todas las cosas que el Padre tiene para nosotros. Entonces, de esa forma, sirvamos al Señor, sigamos al Señor, consagrémonos a Él, leamos la palabra,
como una luz, un faro para nosotros, para seguirlo, para conocerlo, para saber su voluntad para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Qué maravilloso que es nuestro Señor. Él ha vencido y nos ha dado su victoria. Bendito por los siglos de los siglos. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente porque reconoce que tú has vencido y has ganado la batalla por él. Y hoy tenemos la libertad de venir ante ti y ser un nuevo hombre, libres del temor, libres de la preocupación, de la ansiedad por la vida, libres. Fuimos llamados a ser libres y nos has dado de tu Espíritu Santo, y donde está tu Espíritu, allí está tu libertad, tu reino, tu gobierno, tu sabiduría, para que nosotros podamos vivir y servirte con esa libertad y en paz y gozo y fortaleza que vienen de tu Espíritu Santo, que no vienen del alma, de nuestras emociones, no vienen por las circunstancias, no vienen por lo mucho que yo me he esforzado y he estudiado y he hecho y he trabajado para el Señor, sino vienen por tu Espíritu, Señor. No son armas, no son, Señor, vestiduras carnales, sino son espirituales. Mi confianza, mi entrega, mi fe, rendirme a ti, guardar tu palabra, Señor, atesorarla, amarla, es tu palabra, no es teología. No es, Señor, palabras donde hay solamente letras e historias bonitas, sino es tu palabra que trae poder, que trae luz, que trae como una espada de dos filos el poder para penetrar mi corazón, lo más profundo, y transformarme y cambiarme y mostrar tu imagen y poderte ver y verte, Señor, a través de las Escrituras, que tu Espíritu Santo me enseñe, me muestre, me revele tu imagen, Señor, en mi espíritu, para poder, Señor, vivir en humildad, reconociéndote a ti en todo momento. Padre, gracias por esta salvación tan grande. Ayúdanos a permanecer en ella. Ayúdanos a edificarnos en ellas. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ella. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin, Señor. Que seamos motivados no por lo que nos puedas dar, Señor, no por lo que tú nos das externamente, no por lo que tal vez tú nos entregas en lo material, sino estar motivados por el Espíritu Santo. Ser motivado por el Espíritu Santo, que nos impulsa a seguir, a avanzar, a orar, a leer tu palabra, a anunciar tu nombre, a adorarte, a exaltarte, a ser humilde, a estar siempre parados, firmes, perseverantes, por medio de tu Espíritu, no por las circunstancias, no por lo que ven mis ojos, oyen mis oídos naturales, sino ser motivados por el testimonio de Dios, por las obras maravillosas de mi Dios, poderosas, grandes y maravillosas, por el testimonio de tu Espíritu Santo en mi corazón, que me da testimonio que soy un hijo de Dios, que hoy estoy en tu reino, que hoy estoy en tu casa, que hoy estoy en tu presencia. Bendito por los siglos de los siglos. A ti sea toda gloria, toda honra, todo el honor, toda la alabanza, ahora y siempre, maravilloso Dios. Gracias, muchas gracias. Guardamos esta palabra, danos entendimiento, recuérdala, Señor, en nuestras vidas, para poder ver cuán grande ha sido tu salvación,
para con nosotros, porque somos valiosos para ti. La importancia que tiene mi vida, una oveja para el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso, maravilloso de nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén.